Este es un sábado especial porque tenemos, como ha dicho mi amigo Antonio, un evento deportivo. Y aunque el campus se llena de gente, nosotros hemos notado el evento también. Pero estamos muy contentos. No se pueden coordinar mejor las fechas, creedme que es imposible cuando el capellán y yo estamos dándole vueltas cómo poner una cosa y cómo poner otra. Así que este es el mejor encaje que podíamos hacer. Hemos tratado también de coordinar horarios y ya a partir de ahí cada uno hace lo que mejor cree conveniente. ¿Tenéis una hoja de color? La elección del color es simplemente una cuestión de gusto, no tiene aplicación ninguna, ¿de acuerdo? Es simplemente el que más os apetecía, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuántas veces se puede doblar un folio? Claro, no es una pregunta trascendental. No es algo que te levantas y dices, ¿cuántas veces se puede doblar? Pues no se te ocurre. ¿Lo habéis pensado? ¿Cuántas veces diríais que se puede doblar un folio? A ver, los que me miran con cara de inteligente, que soléis ser todos. 7. 7 veces. Vamos a probarlo. Es posible que alguno no lo consiga. Es posible. ¿Sabéis? Cada vez que dobláis, estáis duplicando. Estáis duplicando. 8 veces, por ejemplo, sería como doblar un libro de 156 páginas, más o menos. Más de 8 veces serían 250 y tantas. 1, 2, yo llevo ahora 3. Y cuando llegamos al cuarto ya vemos que esto de los 7 queda muy bonito. ¿Vale? 4, 5... Y alguno está diciendo, nos están tomando el pelo. 6... ¿Podéis los 7? ¿No? ¿Podéis o no podéis? Venga. ¿Cuántos han conseguido 7? 7, hombre, con eso, claro. ¿Te quieres levantar para que los que no te conozcan sepan quién ha doblado los 7? Claro, Beni, ¿quién iba a ser? Nuestro Goliat particular, hombre fuerte, alto. Bueno, sí se puede, cuesta un poco, ¿eh? Yo tengo uno hecho ahora y otro hecho en casa. 7 veces. No vais a poder doblar 8. Y si alguien lleva esto a un sitio donde puedan doblarlo, se lo va a cargar. ¿Sabéis? Esto es una ilustración muy interesante. El personaje de esta mañana, para el que hemos tratado de ambientarnos con un color rojo que se corresponde a su maldad y con un olor de incienso, por cierto, olor a mirra, que es uno de los olores que usaban en el templo, entre varios, nardo, etc. Este personaje representa lo imposible. Venimos hablando de que Dios es capaz de hacer por nosotros lo que no está escrito, trabajar por cada persona lo que nosotros no imaginaríamos que es capaz de trabajar. Pero hay un punto también en el que el ser humano se coloca voluntariamente fuera del alcance del amor de Dios. Seguir doblando esto requeriría una maquinaria concreta y además rompería la hoja. Literalmente reventaría. ¿Habéis conseguido todos doblarlo 7 veces, por cierto? ¿O alguno se ha quedado en 6? ¿Hay alguno en 6? ¿7? A ver, los de 7. Bien, bien, buenas manos. ¿Los de 6? También, no es fácil, ¿eh? Yo he tenido que entrenarlo en casa porque digo, no me sale, no puedo. Y bueno, me he traído uno hecho en casa por si no me salía aquí, porque digo, como no me salga aquí voy a sudar tinta. Bien, 7 veces muy mal doblado, ¿verdad? Ya queda un boñigo, pero bueno, son 7 veces. Hay un punto en el que el ser humano, con su actitud reiterada hacia el mal y su negativa a que Dios actúe en su vida, acaba como este papel. Porque sí, Dios es omnipotente, pero Dios mismo se limita. Dios no puede imponerte el perdón, Dios no puede imponerte la misericordia, Dios no puede imponerte su amor. Eres tú quien decide. Pero tú y yo nos doblamos a veces tanto que para Dios ya resulta imposible no porque no pueda, sino porque no es razonable.
Caifás es una de esas personas que llegó a ese punto irrazonable. Lamentablemente los ejemplos que estamos viendo en toda la serie son así. No tanto el primero, yo espero en la Tierra Nueva poder ver a Adán y Eva. Espero, al menos yo he leído en alguna parte que Adán estará por ahí, pero espero verlos a los dos. Pero no sé nada de Caín. No sé si voy a ver en la eternidad a Caín. Es posible que vea a alguno de los habitantes de Nínive, pero no sé si todos, porque Nínive se arrepintió un tiempo, pero luego volvió a las andadas. Caifás es el hombre sin remedio. No se dice nada bueno de Caifás y la historia termina mal. Y bueno, es un hombre que duró en su cargo muchísimos años. Yo creo que batió uno de los récords de permanencia en un puesto religioso político. Pero al final fue depuesto también. Pero es ese tipo de personas que representan ese punto en el que la misericordia de Dios ya no nos alcanza. Caifás. ¿Qué cara tenía Caifás? No lo sé. Yo he usado varias imágenes, pero cada vez que yo veo representado a Caifás, veo a un hombre orgulloso, veo a un hombre celoso de su poder, veo a un hombre con miedo a perder su influencia con los romanos, y veo a un hombre dispuesto a torcer las Escrituras a su conveniencia. Caifás era así. Según Flavio Josefo, que nos da algunos datos más de Caifás, porque la Biblia da algunas cosas, pero pues se llamaba José, no se llamaba Caifás. Mira qué sorpresa. También lo dice la Biblia, pero tienes que leer un poquito más. Su nombre era José, hijo de Caifás, pero se le quedó el apodo de Caifás. A veces ocurre, ¿no es cierto? A mí en el colegio siempre me llamaban catalán. Qué rabia me daba cuando me llamaban por el apellido, porque tenía una profesora que le tenía mucha manía, que cuando decía mi nombre decía, claro, siempre me llamaba a preguntarme la lección que no me sabía. Entonces decía, catalán, y digo, ya está. Entonces me quedó el trauma. Entonces a mí que me llamen por el apellido como que no. ¿No? Caifás, bueno, no sé cómo era Caifás, pero José es el nombre que se oculta detrás de Caifás. Es el verdadero protagonista. Bueno, hay un par de datos históricos ahí que no tienen más importancia que la de saberlo y contabilizar los años que este hombre estuvo puesto, no por la autoridad religiosa, sino por la autoridad romana, con la que tenía muy buena relación. Nosotros lo sabemos por la historia. Estaba casado con una hija de Anás, así que Anás y él eran suegros, de manera que en el proceso a Jesús vemos que primero llevan a Jesús a Anás, porque es el veterano y porque ha sido sumo sacerdote hasta no hace mucho, y luego lo mandan a Caifás, pero andan de la mano los dos en el complot contra Jesús, Anás y Caifás. Era saduceo, como la mayoría de sacerdotes que componían el Sanedrín, aunque también habían fariseos. Y claro, sabéis que los saduceos no creían en la resurrección. La Biblia señala con mucho acierto que la decisión de matar a Jesús viene después de la resurrección de Lázaro, porque quedó palpablemente demostrado que una de las creencias fundamentales de los saduceos era mentira. Claro, hay que ponerse en la piel de un hombre celoso, orgulloso, que representa a todo un grupo de personas que ven las cosas de una manera y cómo Jesús, esas cosas que él cree, las está destrozando una por una. Jesús es humilde, Jesús se relaciona con personas que él no sería capaz de relacionarse, Jesús gana el favor del pueblo mientras que él lo ha impuesto, Jesús es el verdadero líder y él es un fracaso a nivel espiritual, desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista humano, porque tenía el poder, era el que mandaba y todo el mundo respetaba al sumo sacerdote. Como era sumo sacerdote, por supuesto, presidía el Sanedrín. El Sanedrín, que bueno, aquí tenéis una representación de cómo era, con los elementos unos a otros. El sumo sacerdote estaba en medio de todos y él presidía. Había un par de mesas para los escribas, para que tomaran nota de todo lo que ocurría allí. Y es curioso porque la Biblia menciona varias irregularidades en el juicio a Jesús. Cuando se toma la decisión de matar a Jesús, lo leeremos luego, se toma, dice la Biblia, en casa de Caifás. Hay reuniones que no se hacen en el Sanedrín. ¿Sabéis? El Sanedrín se cerraba por la noche. Entonces el juicio de Jesús resulta un tanto extraño. Nicodemo y José de Arimatea seguramente ya no están, han llamado a los que podían convencer. Es que lo peor es que Caifás ve como Jesús está ganando ascendencia entre los suyos.
Y no hay pocas personas en el Sanedrín, no son pocos, los que creen en Jesús, los que han escuchado sus enseñanzas y los que aceptan que Jesús es un hombre de Dios. Incluso, recordáis, Nicodemo en una ocasión dice, bueno, ¿no se escucha primero a una persona antes de juzgarla? Y en algún momento Dios usó a Nicodemo o a José, supongo, por lo menos la Biblia solo cita a Nicodemo, para fastidiar los planes contra Jesús, para hacerle daño. Pero en la cúspide de esta maldad contra Jesús está Caifás. Y como decíamos al principio, es posible, en nuestra ilustración, es posible escapar del poder o de la influencia del amor de Dios. Es posible. Tú y yo podemos resistirnos a ese amor. Con cada decisión errónea que tomamos, nos alejamos de la influencia de Dios. Cada vez que rechazamos la luz que el Señor nos da, se endurece nuestra conciencia. Y esto le pasó a Caifás. Caifás es uno de los personajes en la Biblia que nos hace pensar que algún día, cuando todo esto termine, lógicamente el mal y todos los que lo han practicado sin haberse arrepentido serán destruidos. El mundo clama por justicia, la Biblia promete justicia, ese Dios de amor. Nosotros, como adventistas, no creemos en un Dios que lo perdona todo, porque si el cielo se vuelve a llenar de gente que no se ha arrepentido, el arrepentimiento cambia personas, el arrepentimiento cambia vidas. Caifás se corrompió poco a poco y llegó muy lejos. Si hiciéramos una lista de sus defectos, estos serían algunos. Un hombre orgulloso, vanidoso, celoso de su poder, ambicioso, peligroso por lo tanto, sin escrúpulo alguno, finalmente se convierte en el gran asesino. El gran asesino porque a la vista de la cristiandad puede haber un crimen mayor que entregar al Hijo de Dios a una muerte violenta y totalmente injusta. Yo no creo que haya pecado más grande. Si pudiera hacer una escala de pecados, yo como creyente, ya no como pastor, como creyente diría, el pecado más grande ha sido entregar a Cristo a la muerte de esa manera tan terrible. Sin embargo, Jesús dice que es el pecar contra el Espíritu Santo. Y Jesús es el que en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que hasta ese pecado podía tener perdón. Si Caifás se hubiera arrepentido, Caifás hubiera sido un seguidor de Jesús, como lo fue Pablo. Pablo también fue perseguidor. Sin embargo, Pablo se arrepintió. Y Pablo fue pues, una de esas personas que esperamos ver en la Tierra Nueva. Hacer lo malo, Elena White habla, todos conocemos a Elena White, gran escritora entre nosotros, que consideramos una mujer inspirada por Dios. Elena White habla de que la conciencia se cauteriza, es una palabra que no usamos mucho en nuestro lenguaje habitual. Yo he preferido poner que las cosas malas que hacemos intoxican la conciencia. Me parece que en el lenguaje médico, ¿verdad, Pera? Hay situaciones que describen muy bien el efecto del pecado. Una infección en la sangre no es de lo más terrible que puede haber. ¿Qué puede tocar una infección en la sangre? Cualquier órgano, o todo a la vez. Es muy difícil sobrevivir a una infección en la sangre, una infección severa, ¿verdad? Si la pillan en los primeros momentos, pues yo no soy médico, pero nos hace temblar cuando escuchamos esto. El pecado nos intoxica literalmente. Conduce a la conciencia a un coma. Sí, está ahí, pero no reacciona. Está ahí, pero no está despierta. Está ahí, pero no se mueve, no sirve para nada. Y finalmente, ese coma de la conciencia mata a la persona. Porque si creemos en un Dios justo, también creemos en un Dios que al final tiene que erradicar de este mundo la maldad para siempre. Y lo ha prometido. Y es esto lo que está reclamando el mundo, un mundo que quiere también conocer a un Dios de amor, pero que también está reclamando por qué ocurren ciertas cosas y Dios aparentemente no hace nada. Dios ha prometido poner fin al mal. Vamos a ver algunos textos. Vamos a ubicarnos un poco en el texto bíblico. He tirado algo, no sé lo que es. Mateo 26, tenéis ahí todos los textos, así que os podréis ubicar cómodamente. Simplemente por confirmar algunas cosas que hemos comentado. 26 del 1 al 5 dice, cuando Jesús terminó todos estos discursos, y esto está ubicado después de la resurrección de Lázaro, según el Evangelio de Juan,
dijo a sus discípulos: como sabéis, dentro de 2 días es la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo crucifiquen. Por entonces se reunieron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en casa de Caifás, el sumo sacerdote. Allí tomaron el acuerdo de tender una trampa a Jesús para prenderlo y darle muerte. Dijeron, sin embargo, no lo hagamos durante la fiesta a fin de evitar que se altere el orden público. ¿Por qué? Porque eran conscientes de que Jesús era un gran líder. Jesús atraía a las masas. Y ellos ya habían visto ya en alguna ocasión como el pueblo había estado a punto de nombrarle rey. Ellos habían visto a Jesús echar a los cambistas del templo y habían visto con qué autoridad lo había hecho. Nadie se atrevió a plantar cara a Jesús. Nadie. La gente huyó aterrorizada. Me gusta el comentario que hace Elena White de esto porque dice que la divinidad se mostró a través de Jesús en ese momento. ¿Quién puede estar de pie delante de Dios cuando está denunciando que en su casa hay estafa, hay robo, hay maldad en su templo, que debería ser casa de oración? Ellos vienen alimentando su odio hacia Jesús paso a paso. Vamos a hacer un salto, porque lo hacemos de manera un poco más ordenada, a Juan, capítulo 11. De luego hacer resúmenes de momentos es difícil, yo estoy yendo un poco a grandes pasos. Juan capítulo 11 a partir del versículo 45. Al ver lo que había hecho Jesús, estamos hablando de la resurrección de Lázaro, lo tenemos unos versículos antes. Muchos de los judíos que habían ido a visitar a María creyeron en él. ¿Puede haber una mayor demostración de poder que la resurrección de un muerto? ¿Alguien ha visto aquí resucitar a un muerto? Yo no he tenido ese privilegio. Sí he visto resucitar muertos espirituales. Y he visto resucitar matrimonios, he visto resucitar relaciones. Entonces, nunca he pedido ver resucitar a un muerto porque me parece más grande lo otro y más difícil. Bueno, por lo menos humanamente hablando, yo... Y de no, resucitar muerto es más difícil. No. Al final, como eso ya lo doy por imposible. Otros, sin embargo, fueron a contar a los fariseos lo que Jesús acababa de hacer. Versículo 47. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión urgente del Consejo Supremo, estamos hablando del Sanedrín, donde acordaron: es necesario tomar alguna medida ya que este hombre está haciendo muchas cosas sorprendentes. Imaginémonos, mayoría del Sanedrín, saduceos, que no creen en la resurrección. Acaban de resucitar a una persona que lleva ya ¿cuántos días muerto? ¿Cuántos días lleva Lázaro muerto? 4. Muy bien. A veces las preguntas retóricas te dejan un poco así, pero esperaba escucharos. No había mejor demostración. Jesús se demoró aposta, este es otro sermón, y se demoró aposta para que no hubiera ninguna duda. 4 días. Y los saduceos lo saben. Y aquello supone... ¿Sabes cuándo saca el torero la espada para matar al toro? Pues la resurrección de Lázaro fue la estocada de Jesús. La estocada de Jesús. Y para unas personas que dicen ser los más inteligentes, los más buenos y los más sabios, decirles que una de las principales creencias que tienen es una gran mentira, eso es... A la gente orgullosa le dan ganas de matarle a uno, ¿no? Esto es lo que hicieron. Es necesario tomar alguna medida, ya que este hombre está haciendo muchas cosas sorprendentes. Ni siquiera reconocen el milagro, ¿no? Si dejamos que continúe así, todo el mundo va a creer en él, con lo que las autoridades romanas tendrán que intervenir y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Maquiavelo. Así que lo que tenemos es que llevarnos bien con los romanos. Si no, nosotros no tenemos cómo liberarnos de ellos, ni siquiera con un caudillo como él. Lo único que va a ocasionar esto es la ruina para todos. Uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y cuando se refiere a aquel año, Juan está contando el año en que sucede esto, porque cronológicamente Caifás lleva unos años ya de sacerdote, ¿vale? Explicamos esto. Y Caifás dijo: si fuerais perspicaces, esa prepotencia del que se cree más listo que los demás, si fuerais un poco listos,
os daríais cuenta de que es preferible que muera un solo hombre por el pueblo a que toda la nación sea destruida. Esto es una interpretación que está haciendo el referencia que está en la Midrash. Una interpretación de varios textos del Antiguo Testamento que cuando tú los lees no es que hablen directamente de eso, pero hablan de una especie de uno sacrificarse por otros o de por el bien de uno otros se lo llevan, etc. Entonces, los judíos en su interpretación de estos textos, en la Midrash tenían, y Caifás lo está usando aquí, pero lo está usando y está torciendo el significado de la Escritura. Lo está torciendo. Las personas malas son capaces de tomar tu Biblia y hacerle decir lo que no dice y convencer, porque Caifás convenció. En realidad Caifás, dice Juan, no hizo esta propuesta por su propia cuenta, sino que por ocupar el cargo de sumo sacerdote aquel año anunció en nombre de Dios que Jesús iba a morir por la nación. Así que Caifás intentó también un poquito echar sobre sí un poco de mérito al decir esto tiene que ocurrir, yo lo estoy diciendo desde el poder de la Escritura y ocurrirá, así como lo he dicho. Me recuerda un poco el hablar del faraón. Pero Juan añade, en una interpretación más correcta de las Escrituras, y le da un sentido distinto a la muerte de Jesús, y no solamente por la nación judía, sino para conseguir la unión de todos los hijos de Dios que se hallaban dispersos. A partir de aquel momento tomaron el acuerdo de dar muerte a Jesús. Por supuesto, Caifás ha tenido que convencer a las personas que están a favor de Jesús. Lo miramos todos porque si no vais a perderos. No hay peligro. Está todo calculado, pero está bien que estén al tanto. Muy bien. Retomamos. Y dice la Biblia, por este motivo, versículo 54, Jesús dejó de andar públicamente entre los judíos. Abandonó la región de Judea y se encaminó a un pueblo llamado Efraín, cercano al desierto. Allí se quedó con sus discípulos durante algún tiempo. Estaba próxima la fiesta judía de la Pascua y antes de la fiesta era mucha la gente que subía a Jerusalén desde las distintas regiones del país para cumplir los ritos de la purificación. Como buscaban a Jesús, se preguntaban unos a otros al encontrarse en el templo, ¿qué os parece? ¿Vendrá o no vendrá la fiesta? Los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes terminantes de que si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, les informara para apresarlo. Lo sabía Jesús, lo sabían los apóstoles, de ahí que en un momento dado Pedro le dice, no subamos, no, vayamos a Jerusalén, no cometas esta locura, van a ir a por ti. Y Jesús dice, es necesario hacer lo que hay que hacer. Jesús sabía del corazón de Caifás, Jesús sabía de su maldad. Vamos a Mateo 26. De nuevo, cuando tenemos este famoso interrogatorio de Caifás a Jesús. Versículo 57, los que habían apresado a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se hallaban reunidos los maestros de la ley y los ancianos. Pedro, empieza a hablar un poco de Pedro y tal, vamos a saltar esta parte, la conocemos. Vamos al versículo 62, después de hacer, dice el texto un poco antes, comparecer a varios testigos falsos que no se ponían de acuerdo entre sí. Finalmente se aferran a una afirmación que han oído decir, torciéndola también, yo puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. 62, levantándose entonces el sumo sacerdote dijo a Jesús, ¿no tienes nada que alegar a lo que estos testifican contra ti? Pero Jesús permaneció en silencio. ¿Sabéis un refrán que dice el que calla otorga? Es mentira. Es mentira. A veces los refranes no dicen toda la verdad. ¿Y somos tan sentenciosos nosotros? Ah, mira, ahora se calla. Es que a veces hay otro texto de la Biblia que dice no eches las perlas a los cerdos, ¿no? Jesús había hablado durante 3 años y medio en público. Había hecho cosas en público, no se había escondido de nadie. Había dicho lo que tenía que decir para que todos lo oyeran y ahora iba a tener que justificarse delante de aquel representante del demonio, porque no era otro el que hablaba a través de Caifás. No. Así que el que calla otorga, mirad, no es verdad aquí. Jesús permaneció en silencio. Entonces el sumo sacerdote le conminó, en nombre del Dios vivo, te exijo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Caifás está invocando un juramento. El juramento es un tema muy delicado en la Biblia.
muy delicado. Jurar en nombre de Dios es un acto que puede tener consecuencias malas cuando se jura en falso. Por eso los cristianos no juramos. Incluso Jesús dijo, mejor sea vuestro hablar sí o no, porque el que promete y no cumple no es del agrado de Dios. Cuidado, no hacemos promesas. Incluso los psicólogos nos dicen que no es bueno hacer promesas. Cuando nosotros hacemos un plan de 5 días, ¿qué hacemos decir al fumador? He decidido dejar de fumar. No les hacemos decir, prometo dejar de fumar. El psicólogo sabe que una promesa incumplida es una destrucción de la persona. No se hacen promesas. No hagamos promesas a Dios, no las vamos a poder cumplir. Tomemos decisiones. Aquí Caifás, sabiendo que Jesús ahora no podía callarse porque se invocaba al Dios vivo, era un juramento y tenía una fórmula y eso había que responderlo porque se invocaba a Dios, se está invocando al Padre y Jesús habla y dice, tú lo has dicho. Y añadiré que más adelante veréis al Hijo del Hombre sentado junto al Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Y al oír esto, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y exclamó, ¡ha blasfemado! ¿Para qué necesitamos más testimonios? Ya habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Inteligente, después de arengarlos a todos delante de aquella barbaridad, que Jesús se había proclamado Hijo de Dios y además a la altura de Dios, que vendría a reclamarles a él, a ellos, pregunta, ¿qué os parece? ¿Todavía vais a resistiros? ¿Todavía alguien va a dudar que tenemos que matar a Jesús? Y se pusieron a escupirlo en la cara y a darle puñetazos, mientras otros lo abofeteaban, diciendo, adivina, Mesías, ¿quién te ha pegado? Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Este era Caifás. Caifás llevó su maldad hasta el extremo. Torció las Escrituras. Solo le interesaba el poder terrenal. Solo quería seguir ocupando su cargo. Solo quería ser el mandamás, el que tuviera el favor del pueblo. Y lo hizo de la manera peor que un líder puede hacer. Por la fuerza, por la coacción, por el miedo. Jesús era todo lo contrario a eso. Pero este es Caifás. Y con Caifás aprendemos una lección muy importante. No es Dios quien pone límites a su misericordia. Los límites de la misericordia de Dios los establece la voluntad humana, la tuya y la mía. No es voluntad de Dios que se pierda la gente, que cuando llegue el fin de los tiempos haya personas que no tengan la vida eterna. No es voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios es que todos se salven. Pero es nuestra voluntad la que hace que al final sea imposible. Para Dios no hay imposible, ¿verdad? ¿Cuántas veces podría doblar pero no sin romperlo? No sin romperlo, porque Dios hace leyes pero no se las salta. No es Dios el que transgrede su propia ley. Y hay una ley natural que dice que no es posible doblarlo más veces. ¿Cómo puede alcanzar Dios en su misericordia a una persona que se niega? El pecado contra el Espíritu Santo lo vivió Caifás. Caifás fue contemporáneo de Jesús. ¿Pensáis que no había escuchado a Jesús alguna vez? Pues claro, él no había ido a verlo. ¿Cómo iba a ir a escuchar a Jesús físicamente? Pero había escuchado a otros que lo habían oído. Todo lo que hacía Jesús le llegaba. Y le llegaba no solamente de boca de los que le tenían manía, es que en el propio Sanedrín había personas que creían en Jesús, que no se atrevían abiertamente a decir qué pensaban. Nicodemo va de noche a ver a Jesús. Pero finalmente, cuando todo se descubre, algunos toman decisiones fuertes y José de Arimatea ofrece su tumba y va a recoger el cuerpo. Hay un momento en que los seguidores de Jesús en el Sanedrín toman partido de una vez. Tarde ya. Pero han visto lo que sus compañeros han hecho a hurtadillas, en tiempos que no están establecidos por la ley, sin convocarlos a todos, deprisa y corriendo, y se rebelan también. Pero se colocan fuera del amor de Dios, se alejan de Él. Y la Biblia nos dice, vamos de nuevo al texto, Mateo 18, 22. ¿Cuántas veces es capaz de perdonar Dios?
Y la pregunta que tú puedes hacerte a ti mismo, yo me lo hago a mí mismo. ¿Cuántas veces Dios me ha perdonado cosas que yo pensaba que ya no me iba a perdonar? ¿Cuántas veces he encontrado en un Dios que pensaba que me iba a rechazar, un Dios que me ha aceptado, un Dios que me ha abrazado, un Dios que me ha besado, que me ha puesto el anillo de heredero en la mano de nuevo, que ha hecho fiesta cuando yo he vuelto? ¿Cuántas veces? Y cuando Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Hasta 7 veces? Bueno, es una casualidad, ¿verdad? No podemos doblar más de 7 veces este papel. ¿Lo habéis notado, verdad? 7 veces. Y no podemos ir más allá. Pero, sin embargo, Jesús dice, ¿es que Dios tiene límite? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La respuesta en palabras sería, siempre, Pedro, siempre. Siempre. Ese siempre es de Dios. ¿Y por qué habrá gente al final que no tenga la vida eterna? Porque ese siempre tiene el límite que yo quiero ponerle, no el que le pone Dios. Y ese es nuestro mensaje al mundo. Dios no pone barreras a la vida eterna, la ponen los seres humanos. Cuando dentro de nuestra maldad no queremos dar un paso hacia el bien. Cuando nos excusamos. Pero fue Jesús quien enseñó esto. Y vosotros conocéis, los que sois de casa lo conocéis muy bien. Jeremías 29, este texto que nos dice cómo es el corazón de Dios. Me gusta mucho este texto. ¿Cuántas veces me he sentido mal, he leído este texto y he pensado, qué bueno eres, Señor? Yo conozco mis designios sobre vosotros, oráculo del Señor. Son designios de bienestar, no de desgracia. Pues os ofrezco un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a suplicarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, si es que venís a buscarme de todo corazón. Me dejaré encontrar por vosotros, oráculo del Señor. Acabaré con vuestro destierro, yo os reuniré de todas las naciones y lugares por donde os dispersé. Yo os haré regresar al lugar de donde os hice deportar. Oráculo del Señor. Este es Dios. La historia de Caifás nos dice que a pesar de que hay gente que al final no va a estar en la vida eterna porque no ha querido estar, porque Dios ha prometido que el mal no se levantará 2 veces, queridos amigos y hermanos. Eso es una buena noticia. El mal no se levantará 2 veces. Y para eso, quien prefiere el mal al bien no puede estar en la vida eterna. No puede estar en la vida eterna. Nosotros no creemos, como creen muchos, que como Dios es tan bueno, al final todos para la salvación. No puede ser, no es justo. No da garantías de un futuro. Es necesario que aquel que está en la vida eterna haya querido vivir en el bien, voluntariamente haya decidido estar con Dios. Es muy importante. Y esto es lo que nosotros aprendemos en Jesús, el Cordero de Dios. Siempre en estos temas volvemos a Jesús. Desde el principio se le anunció a Adán, vuestra condición miserable está solucionada, porque yo quiero salvaros, porque yo os amo, porque no os voy a abandonar. Dios es Padre de misericordia, pero la oscuridad no convivirá para siempre con Él. Y con este mensaje tenemos que quedarnos. Ojalá cada uno de nosotros nunca cometa el pecado contra el Espíritu Santo, nunca impida a Dios hacer lo que Él puede hacer. Porque yo puedo negarme a recibir el amor de Dios, pero finalmente yo puedo desplegar mi hoja. Tengo un folio. Si tú me pides algo ahora para escribir, ¿tengo algo para darte? Está arrugado, pero ¿puedo escribir? Podría haber hecho la ilustración de otra manera ahora, ¿no? Y la habéis visto hacer en algún púlpito. Un billete de 500 euros, lo arrugamos un poco, lo pisoteamos, lo ensuciamos. ¿Qué vale el billete? 500 euros. Dios puede cambiar mi vida. Y aquello de que Dios escribe recto en renglones torcidos es un poco decir, dame que escribo yo. Es igual, como esté el papel es igual, es mi letra. Y es la letra de Dios la que se escribe en nuestra vida. Eso es la justicia de Dios. Jesús lo ilustró con la idea del manto, ¿no es cierto? Que se pone encima de nuestra inmundicia. Es perfecta. Esta no es tan bonita, pero es útil. ¿Cuántas veces
podemos doblarnos hasta impedir a Dios hacer lo que Él puede hacer. Dios quiere escribir en nuestra vida. ¿Vamos a dejarle escribir o vamos a doblarnos al punto de que no pueda poner ni su nombre en él? Que el Señor te bendiga, querido amigo y hermano. Que nada impida que quedemos fuera del alcance del amor de Dios. Amén.